Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de especiales de Crítica y Dialéctica. Hoy tenemos a alguien que ya empieza a ser un invitado especial habitué, a Guillermo Cabiasca, un columnista ya en geopolítica. Hola Guillermo, ¿cómo te va? Hola, querido, ¿cómo andás? Buenos días. ¿Cómo andás? Bueno, él es graduado en Historia, profesor de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Y además especialista, analista en geopolítica. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, porque nos interesa el tema de los BRICS. Se hizo hace poquito la reunión en Río de Janeiro. Y el tema de los BRICS es un tema crucial para entender el mundo actual, por cuanto, bueno, está esto de la multipolaridad. Estos BRICS serían parte de esta multipolaridad. Vamos a ver qué es esto de la multipolaridad también. Y porque, bueno, el tema de quiénes son los que ingresan, quiénes son los que no ingresan, pero además yo comenzaría preguntándote, Guillermo, voy a decir algo y vos me vas en todo caso, a corregir o reafirmar. A ver, los BRIC es una especie de acuerdo de naciones que están por fuera de lo que venía siendo la hegemonía histórica, que era Estados Unidos, Europa y Japón, fuertemente liderado por Estados Unidos, pero además una hegemonía que, al igual que la hegemonía que el imperialismo anterior, digamos, el imperialismo yanqui, al igual que el imperialismo británico, se ejercía a través de una fuerza militar a lo largo del mundo, a lo largo del planeta. ¿Sí? Bueno, una primera diferencia, los BRICS, en términos de hegemonía militar a lo largo del planeta como tal, eso no lo tiene, no existe. Ahora, es un acuerdo de negocios entre países, una especie de Unión Europea. Bueno, la Unión Europea es mucho más que un acuerdo de negocio, lo que fue la Unión Europea en un principio. Es una alianza geoestratégica. Lo que sí uno puede observar adentro de los BRICS es una diversidad bastante grande, tanto de cómo se organiza cada país internamente en términos económicos, políticos, así como cómo se posiciona geopolíticamente. Y además uno puede observar adentro de los BRIC ciertos roces entre los países, India con China, etcétera. Han ingresado los Emiratos Árabes como asociados, que tienen una posición. Arabia Saudita son miembros los Emiratos. Los Emiratos ya son miembros, perdón. Son de la vez pasada. Los que ingresaron como asociados son todos los de la nueva. En el 2023, sí, tenés razón. Los Emiratos junto con Argentina, que sí, Argentina no. Nosotros no fuimos porque somos los lindos. Nosotros porque somos patéticos, digamos. Está bien, pero Milei se cree que somos los lindos. Así que bueno. Bueno, ¿qué es de todo esto los BRICS? Bien, nosotros no tenemos que olvidar que una gran parte de los miembros de los BRICS son miembros o fueron miembros del G20. ¿No? Y que en las declaraciones, en la de Kazán, pero sobre todo en esta última, hay una fuerte reivindicación del G20. Ajá. Lo menciono para ver, matizar lo de bloques que confrontan, digamos. Es cierto, son bloques que confrontan, digamos, por la realidad estructural en la cual nos encontramos de bloques. Bueno, hay una confrontación, digamos, más que de bloques, ¿no? Pero hay una confrontación por la realidad estructural en la cual nos encontramos de transición de una situación a otra a nivel mundial, ¿no? De una situación geopolítica a otra, de un orden mundial a otro en la cual nos encontramos. Pero la mayoría de estos miembros eran miembros del G20, ¿no? Argentina era miembro del G20, también no nos olvidemos, ¿no? Arabia Saudita, bueno, inclusive del G7, que era G8, Rusia, ¿no? O sea que estamos hablando no de una situación, porque muchas veces, me señalo esto, porque muchas veces en nuestras mentes, sobre todo en las mentes de los que tenemos ya cierta edad, desgraciadamente,
Nos viene a la confrontación de la época de el bloque soviético, el bloque occidental, el tercer Claro. mundo, y no nos encontramos en esa situación, ni es una confrontación similar, ni son dos mundos antagónicos casi no conectados, digamos, ¿no? No. No es así. De Muy buena la hecho, aclaración. eso es importante aclararlo porque de hecho, entre comillas, y eso y eso muchos lo discutirían, pero para hacer lo más confrontativo posible, el país menos capitalista, y lo pongo entre comillas, ¿no? Para tomar las palabras y las ideas de algunos, que China está totalmente integrado al comercio mundial, está totalmente integrado a las finanzas mundiales, y sus grandes empresas juegan en el mercado capitalista como empresa capitalista a nivel mundial. Que en China internamente tengan otras reglas de juego es otra cosa, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una situación distinta. Para empezar. Los BRICS, tampoco hay que olvidarse, la idea BRICS, el concepto BRICS, ¿no? El concepto BRICS surge de un análisis que hace Goldman Sachs, uno de los jefes intelectuales, de economistas de Goldman Sachs, cuando no me acuerdo la fecha, 2000 y algo, dice que hay una serie de economías emergentes que son, que ellos en Goldman Sachs las llaman BRIC, ¿no? Brasil, India, Rusia y China, que son economías que son muy buenas para que los capitalistas hagan negocios. Que hay que ir a esas economías, que esas economías van a permitir el desarrollo, ¿por qué? Por la mano de obra barata, por la cantidad enorme de recursos naturales, ¿viste? Y por una serie de cuestiones más, en un mundo que permitía la inversión y el flujo financiero hacia esos países. De hecho, si nosotros vemos, si bien no se da como uno podía imaginar que lo imaginaba Goldman Sachs, lo cierto es que la enorme inversión extranjera en China ha sido una de las claves del despegue chino, ¿no? Que esa inversión extranjera haya sido instrumentalizada por el Estado chino de una forma no por Goldman Sachs, ¿no? Sino por las potencias occidentales que deslocalizaron su producción ahí y le haya salido el tiro por la culata, es otra cosa, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que la idea que la toma China, ¿no? Particularmente, después, es de Goldman Sachs, es de un grupo de inversionistas superpotente y para nada simpático, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Sí. Eso es una cuestión a tener en cuenta. Otra cuestión a tener en cuenta, ¿no? Otra cuestión importante a tener en cuenta, y eso ya habría que medirlo en cifras, aunque todos tenemos en mente, ¿no? Pero a medir en cifras más detalladas, es que China ha avanzado enormemente y se ha transformado China, particularmente China, ¿no? Aún más, lo sigue India ahora, ¿no? China, más que Rusia o que Brasil, a pesar de que, después podemos mencionar algo de Brasil en una política coherente que viene de la época de Pedro II, de Pedro Rusia, ha tenido una coherencia en intentar proyectarse como gran potencia regional y jugar como un país de las ligas de primera liga en el mundo, ¿no? Y eso ha sido una coherencia importante que hay que reconocerle a Brasil, gobierne quien gobierne. Y no hay diferencia en eso entre Bolsonaro y Lula. Las diferencias son otras. Y cuando alguno se quiere salir, y no es Lula, sino Bolsonaro, de eso para cualquier lado, el establishment de la diplomacia brasileña, el establishment militar, el establishment económico, le dice, no, pues mantenete dentro de esto, ¿no? Por eso podemos ver a Bolsonaro sentado con los BRICS en la vez anterior, sin ningún problema, y cuando quiere intervenir en Venezuela, le dice, no, hasta acá llegaste. ¿Qué podemos ver nosotros? El ascenso enorme de China. Eso es evidente, eso es algo que ya es una verdad pero grullo, como se diría, y decirlo acá de nuevo es necesario,
porque la diferencia a nivel potencia económica con todos los demás miembros de los BRICS es muy grande. Pero no tanto con todos los demás miembros de los BRICS, sino con la capacidad de pelear la paridad y pelear la superación, ¿no?, en esa pelea con los Estados Unidos, ¿no? Hoy China representa un porcentaje altísimo del comercio mundial, un porcentaje altísimo del PBI mundial, depende cómo se mida, si es paridad de poder adquisitivo, si es PBI nominal, qué sé yo, el valor del dólar, digamos, puede variar, pero midamos uno que está en un porcentaje de tanto, en otro un porcentaje un poco menor que Estados Unidos, pero no importa, estamos hablando de que en una generación China pegó un salto impresionante, solo podríamos equilibrar, y ni siquiera, porque no llegó a tanto, al de Alemania de Bismarck, digamos, que pegó un salto impresionante. Y no mencionó esto para hablar de Alemania, ¿no?, sino lo menciono también para mencionar ese salto, que es un salto a tener en cuenta, que muchos tomaron como ejemplo en esa época del mundo, ¿no? Sino porque ahí entramos en lo que se suele llamar la trampa de Tucídides. Tucídides, en la guerra del Peloponeso, señalaba que cuando una potencia desafía a otra en su ascenso, comercial, económico, militar y demás, se tiende, se quiera o no, a una confrontación. Se tiende porque la potencia que está se siente desafiada. Hablaba de Atenas y Esparta, ¿no? Básicamente se siente desafiada. Y que para colmo también era una potencia terrestre, una potencia. Esa idea de Tucídides, que después fue retomada recientemente por otros estudiosos, podría ser una de las cuestiones que vemos en el presente, ¿no? Una potencia en ascenso, una potencia. Eso también es fácil de ver. Pero sobre todo lo que nosotros vemos respecto de China es dos cosas más. Uno, China es, y Oriente en general, no solo China, China y lo que es todos los países de Asia Oriental, ¿no? China no solo es que está equilibrado, como los midamos un poco más, un poco menos, y depende del área que miremos, un poco más, un poco menos que Estados Unidos, sino que tiene en tema manufacturero está por arriba, ¿no? Si bien nosotros hoy nos encontramos en la época de la revolución digital, y eso es la pelea del presente, ¿no?, lo cierto es que la producción manufacturera es importantísima. Y la mayoría de las manufacturas se producen en China y en Oriente. Por eso también hemos pasado al tránsito del eje del Atlántico Norte al eje del Pacífico. Y eso es lo que toma nota Estados Unidos, eso con ciertas medidas medio caóticas, ¿no?, que uno ve a veces, es lo que toma nota Trump, y eso es lo que saben los chinos. Por eso los chinos han impulsado una serie de iniciativas que tienen que ver con el desarrollo capitalista, timoniado de su economía, ¿no?, que tiene que ver con lo que es la ruta de la seda, la Francia y la ruta, con enormes inversiones, que no solo tienen que ver con lo que es la otra cuestión que China tiene consenso, de volver a ser el imperio del centro, ¿no? De volver a ser el imperio del centro, de crear una red logística enorme, que permita el flujo de materiales del comercio mundial, ¿no? Sino también con la capacidad de que cuando vos entras en el capitalismo, en crisis de sobreproducción, tenés que deslocalizar tu producción y hacer inversiones hacia adelante, porque si no, entras en crisis, ¿no? Entonces la sobrecapitalización se materializa también en inversiones, ¿no?, en el extranjero. Pero el punto es que China tiene conciencia de esta situación y que tiene conciencia en el largo plazo. Cosa que en Argentina a largo plazo es una palabra que no se entiende, no existe, digamos. Por eso mientras todos corren para adelante o están paralizados o se tropiezan estando confusos, nosotros hace décadas que corremos para atrás, ¿no?
Y ya estamos fuera de toda competencia en el nivel que se pensaba en los 70, ¿no? Nosotros nacimos, somos herederos en nuestra generación de un pensamiento de que Argentina estaría en un nivel distinto al que nos encontramos hoy, ¿no? Y las potencialidades que tendríamos hoy. China tiene conciencia de esas situaciones. Hace décadas, esa conciencia de esas situaciones de hace décadas están manifestadas, son públicas, ¿eh? Los chinos no lo ocultan, ¿eh? No es solo una tendencia estructural del sistema que los chinos la van piloteando, sino ellos tienen documentos donde dicen vamos a hacer esto, los ven los documentos del Partido Comunista dentro de las posibilidades que hay, se cumplen en lo táctico, se modifican en lo estratégico, porque la realidad las cosas cambian, porque no todo es previsible, pero los chinos lo vienen planteando, y lo vienen planteando desde Deng Xiaoping, y lo han ido modificando de acuerdo al ascenso que China va teniendo, con la última gran modificación que es la de, no Xu Jintao, sino el actual de Xi Jinping, en la cual sí está planteando que ya es la disputa pública, ¿no? Ya estamos en un nivel en el cual el bajo perfil sigue siendo un perfil distinto al occidental en cómo China se proyecta, ¿no? Pero es un perfil en el cual nosotros somos una gran potencia. Ya no nos movemos con tanta humildad frente a las grandes potencias, a las grandes potencias y a las ex grandes potencias occidentales. Bien. Porque ha llegado a un nivel realmente destacado, ¿no? Y entonces, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿Que los BRICS es la estrategia de China para proyectarse en términos conjuntos al resto del mundo? No, eso sería demasiado. Es una estrategia china, pero también es una estrategia de los otros países, ¿no? ¿Por qué? Porque pero a ver, no me imagino a los BRICS como una estructura asamblearia. No es una estructura asamblearia por la diferencia de potencia que tiene China, pero pensemos que la última gran reunión que ha habido, que es la de Brasil, Brasil ha impuesto gran parte de su agenda, ¿eh? Y es Brasil. Y yo no quiero despreciar a Brasil, porque pero insisto, está a comparación claro. nuestro hay que decir, bueno, ustedes No, bueno, pero en comparación nuestro, ya creo que Uruguay, no hay que hacer esa comparación. A Uruguay creo que nos tenemos que arrodillar ya dentro de poquito. Digo, Uruguay por lo chiquito que es, digamos, con todo el cariño que le tengo a Uruguay. Brasil ha impuesto gran parte de su agenda. Claro, pero ¿por qué? ¿Porque China lo dejó? No, porque la estructura de los BRICS no es una estructura como podía ser, nosotros también, insisto, tenemos en mente lo que es la Unión Europea y la OTAN, vos lo mencionaste al principio, tenemos en mente determinadas estructuras donde habían, como yo mencionaba la vez pasada, ¿no? Las estructuras de la Unión Soviética, que eran más disciplinarias que las estructuras de Occidente. Sí. O sea, Francia, Alemania, Holanda eran más independientes que Polonia, Hungría, claro. todo lo Sí, demás, sí, ¿no? Sí. No es porque yo sea pro-occidental, pero la realidad es que realidad. Te referís al Comecom. Había una división de trabajo tremenda. Eso no son los BRICS. No. La diferencia de potencial chino es muy grande y los chinos pueden marcar políticas, o sea, a ver, pongámosle, el 80% del comercio intra-BRICS es de China, es con China y de China. Eso ya te marca un montón. Pero todos los demás países, los grandes, pero todos, Arabia Saudita, bueno, no se ha incorporado Arabia Saudita, ¿no? Pero Emiratos Árabes, se puede decir uno que se ha incorporado, Emiratos Árabes, te pongo el ejemplo, ¿no? No Brasil, te pongo Emiratos Árabes. Emiratos Árabes, es el más pro-occidental de los países del Golfo, que ya de por sí son pro-occidentales, ¿no? Sí. Sus intervenciones militares, que es un país pequeño, ¿no? Pero bueno, está protegido por Estados Unidos, es un país pequeño, pero muy rico, son en donde interviene del lado, es el principal, el más firme miembro de los acuerdos de Abraham con Israel, es el principal impulsor de los sectores que luchan, de las fracciones que luchan en Yemen
contra los hutíes las más duras en contra de acordar, digamos, ¿no? Las fracciones protegidas por Arabia Saudita en face de la mediación china también, con Irán, bueno, hay una serie de juegos ahí, son más moderadas en el tema de la confrontación, o sea, y Emiratos forma parte de los BRICS. ¿Por qué? ¿Eso qué tiene que ver? Que no son compartimentos cerrados. Los BRICS no es un compartimento cerrado. El comercio intra-BRICS es importante, pero no es el más importante. Brasil tiene su principal socio a China, pero que sea el principal socio a China no significa que sea el 50% de la economía brasileña, ni que esté cerrado a China, ni que la mayoría de su comercio sea en yuanes, sino que su mayoría de su comercio es en dólares, su reserva es en dólares, su segundo socio es Estados Unidos, y está tramitando, discutiendo un acuerdo de libre comercio junto con Argentina y el Mercosur, con la Unión Europea, y forma parte del Mercosur, y Argentina y los países del Mercosur son socios de Brasil fundamentales, ¿no? Por lo tanto, eso le da, a nivel económico financiero, un grado de autonomía. Y por otro lado, y geopolíticamente, eso no es menor. Por más que muchas veces no se lo valora igual, pero sí la geopolítica, los estudiosos de la geopolítica lo valoran también respecto a Estados Unidos, la dispersión en el mundo de los miembros de los BRICS les da mayor grado de autonomía. Primero, cuando Claramente. nosotros pensamos respecto a Estados Unidos, no solo por su volumen, Argentina y Brasil siempre tuvieron más autonomía, sino porque los mismos norteamericanos, Speakman, uno de los teóricos pero la mente maja, ¿no? de la geopolítica norteamericana, siempre plantearon que al sur hacia el Atlántico y al sur del Amazonas, que Brasil estaría al sur del Amazonas, por más que el Amazonas, al sur-sureste del Amazonas, con su fachada atlántica, geográficamente, y eso imponía reglas en la geopolítica, porque impone reglas de comercio, reglas un montón de cosas más, los países de la fachada atlántica eran más autónomos respecto a Estados Unidos. Esa misma situación y su cercanía por el mar, por las facilidades de comercio, por el aislamiento respecto de conflictos con los vecinos, o conflictos, no es que no haya conflicto con los vecinos, pero para Brasil, por ejemplo, el único conflicto que tuvo alguna vez realmente importante fue con Argentina, y está superado hace bastante, hace unas décadas por lo menos. Son países que tienen naturalmente más autonomía. Menciono Brasil o Rusia. Rusia es un país que tiene autonomía. Si bien la guerra con Ucrania, y es el segundo gran miembro de los BRICS, ¿no? Por más que India sea más grande, o que tienda a ser más grande en el tiempo, veremos, hay otros valores. ¿En términos económicos? En términos económicos, sí. En términos económicos, India es más grande. En términos poblacionales es mucho más grande. Claro. En términos poblacionales no cabe duda. En términos económicos. Rusia dispone de... es cierto que la guerra en Ucrania le ha beneficiado y le ha perjudicado en algunos aspectos, ¿no? En el largo plazo, si la guerra sigue 10 años, lo va a perjudicar, ¿no? Pero bueno, por ahora, afecta en parte a Rusia esta guerra, la posibilidad de diversificación, ¿no? El corte de los lazos con Occidente y la mayor dependencia para poder vincularse al mundo de India, de China, quiero decir, de China para los insumos tecnológicos que le proveía Francia, Alemania, Estados Unidos, no es menor, Italia, digamos, no es menor, esos cambios no son menores, y por otro lado también para el comercio mundial de India y demás, pero igualmente estamos hablando de un país con un desarrollo tecnológico importante, con determinadas cadenas de valor bien integradas, con un nivel de vida dentro de los BRICS, porque esa es una debilidad de los BRICS, ¿no? Digamos, el nivel de vida de la población medio en los países BRICS es paupérrimo, por decir una cuestión, a pesar de que en China está en ascenso, sigue siendo el PIB per cápita muy bajo de todos, y Rusia debe tener el más alto, creo, de esos, de los BRICS. Va en Emiratos, pero ahí estamos hablando de una familia que es dueña de un país, una serie de familias, es otra cosa. Sí. O sea, son países en general, insisto, que tienen un grado de autonomía
en una organización como los BRICS, que no tiene nada que ver, que tiene poco que ver con el Comecon, que tiene poco que ver con la Comunidad Económica Europea, que tiene poco que ver con la Unión Europea, obviamente, donde el nivel de acuerdo, es cierto, la hegemonía, o sea, el mayor peso de China y la tendencia, creo yo, de China a la hegemonía, es visible, pero no hay ninguna regla escrita o no escrita que impida determinadas políticas, tanto en relaciones internacionales como en economía, que son distintas. Pensemos, Rusia no le pidió permiso a China para sus políticas en Ucrania, digamos. Si Brasil mañana decide sostenerse que el Mercosur y la Unión Europea entren en un acuerdo de libre comercio, China no va a decir nada, claro. Por ahí sugiere algo, pero no va a decir nada. No hay ninguna regla que diga eso, que imponga eso. Lo mismo en términos militares, términos de comercio. Es más que una plataforma de comercio, ¿no? Es una tendencia organizada, ¿no? En la cual los miembros van viendo que es necesario esa tendencia organizada para ampliar sus redes, para ampliar su capacidad de comercio, para ampliar sus relaciones, para mejorar dentro de las posibilidades que se están viendo, que a veces son mayores, a veces hay muchas expectativas y no se concretan tan rápido como uno piensa, de contar con un sistema financiero más, llamémoslo, democrático, de lograr mayores niveles de autonomía, sobre todo en primera instancia en países que se proyectaban como potencias o potencias medias. El mundo occidental, basado en una concepción muy estricta, porque dicen que estos son autoritarios. Bueno, por ahí en algunos aspectos son autoritarios, claramente, ¿no? En otros no, algunos más, otros menos. Brasil no, digamos, por mencionar a un vecino que tenemos acá, no es diferente a nosotros, digamos, en términos del régimen político me refiero, ¿no? Nosotros lo que vemos es que todas esas potencias medias que estaban emergiendo frente a el mundo occidental, que se planteaba y se planteó y se sigue planteando, ahora ya menos porque digamos, la situación de Estados Unidos ha sido como un cimbronazo muy fuerte, ¿no? Un pateado de tablero de Trump muy grande, pero hasta este momento, y aún en sus documentos eso está, y en las declaraciones de sus líderes, todavía esa tendencia en Europa se nota mucho, a pesar de que Europa tiene cada vez menos peso, geopolítico, inclusive, de que estamos en un mundo basado en reglas. ¿Qué significa un mundo basado en reglas? Que vos tenés que tener un régimen político determinado, si no sos democrático y te vamos a bloquear, digamos, o si quizás te invadir, vos tenés que tener un tipo de funcionamiento de tu sistema, de tu cultura, tenés que hacer abierto a la cultura que plantea Occidente, todo lo que plantean en Occidente que ahora se tomó de moda en Estados Unidos por los woke, todas esas cosas. Bueno, vos tenés que hacer eso, tenés que estar deconstruido, tenés que hacer todas esas cuestiones. Me estás hablando de las reglas de Occidente. Las reglas de Occidente. Y los países en ascenso van, no solo por esto, tenés que tener un determinado régimen económico muy estricto, no solo hacia afuera, no solo en tus relaciones con la Organización Mundial, en el otro, sino hacia adentro. Tenés que propiciar el libre mercado, la libre empresa, el libre flujo de capitales. Si no sos antidemocrático, porque acordémonos del consenso de Washington. El consenso de Washington es asociar democracia al libre mercado, ¿no? O sea, una serie de reglas que para los países en ascenso te impiden tener el ascenso, te impiden pelear un espacio, un lugar bajo el sol, como decía el Kaiser, te impiden pelear un lugar, ¿no? Vos tenés, si nosotros vemos la India, por ejemplo, más allá de Brasil, la India es hiperproteccionista, ¿eh? La India es un país donde las tarifas arancelarias son altísimas para montones de productos. Y eso le ha permitido a la India ir creciendo en el su desarrollo industrial. Eso no significa que haya crecido en los niveles de justicia social, llamémoslo, ¿no? Habría que ir a la India y ver cómo viven los 1.400 millones de indios, cuántos viven dentro. Pero cualquiera hoy
que preste un poco de atención a la India, más allá de lo que pasa y la pobreza, ¿no? Que hay internamente, las diferencias sociales que son abrumadoras, ¿no? Que hay internamente, uno se da cuenta que la India hasta ha creado un Hollywood paralelo, digamos, y que hace unas películas impresionantes, y que evidentemente está en crecimiento, ¿no? Es una potencia, y si uno ve cómo va diversificando sus inversiones, cómo está teniendo una estrategia regional, cómo pelea contra China y la ruta de la seda, ¿no? Estamos hablando de, bueno, pero son todos países que en esta etapa, ¿no? Están planteando que los planteos de Occidente, que se han vuelto cada vez más estrictos, con lo que integralmente, que abarcan desde cómo debes vivir en familia, digamos, hasta cómo debes comportarte a nivel mundial en el comercio o en las relaciones diplomáticas, y tu régimen político, tu régimen judicial y demás, todo debe ser acorde a unas normas supuestamente salidas de algún dios occidental, digamos, que rige la política de todos. Evidentemente, eso hace que muchos países hayan empezado a confluir en este espacio que ha ido avanzando en determinadas cuestiones que, sin intentar ser confrontativas, por esto que te digo de la trampa de Tucídides, en la práctica lo son o pueden serlo en el largo plazo. Que es el Banco de los BRICS, el intento de lograr un sistema digital de comercio, el acuerdo transfronterizo de comercio y todas esas cuestiones de paralelo al SWIFT. ¿Por qué? Porque, y eso tiene que ver también con Kazam, pero con la última reunión en Brasil, porque los brasileños tienen una línea distinta, no tienen línea de confrontación. Los brasileños tienen la línea de somos amigos de los Estados Unidos, si es posible. Lo que pasa es que, bueno, ahora digo esto, me viene a la mente que Trump le pone sanción a Brasil porque hay un juicio a Bolsonaro, lo cual me parece un error gravísimo por parte de Estados Unidos, porque inclusive Brasil podría ser un aliado dentro de los BRICS, ¿no? De Estados Unidos, pero bueno. Claro. Un moderador, ¿no? O sea, toda una serie de instituciones que están planteadas discursivamente como instituciones democratizadoras frente al totalitarismo, porque eso es lo que es el totalitarismo noratlántico, llamémoslo, o anglosajón, o del bloque atlantista. Ese totalitarismo tan fuerte que se manifiesta en que las instituciones mismas de Bretton Woods, no es porque yo las avale, pero bueno, las instituciones de Bretton Woods y las instituciones existentes a nivel de gobernanza mundial son, vos fíjate, de nuevo, el tema SWIFT, que no es una institución de Bretton Woods, pero es una institución que se relaciona con el comercio digital entre bancos, ¿no? Simplemente es un programa, ¿no? Es por donde Estados Unidos, individualmente, porque se le ocurre, canaliza las sanciones. O sea, ¿qué es el sistema SWIFT? Espera, empecemos por ahí. ¿Qué es el sistema SWIFT, que se lo nombra habitualmente? Es un sistema de comunicación entre bancos. Los ¿Un bancos sistema de comunicación? una plataforma, sí, para que vos sabés que la velocidad de circulación de capital en el capitalismo es muy importante, por lo tanto la información es muy importante. De comunicación, pero de transacción económica, financiera. Para las transacciones económicas, claro, Bien. no para matar un mail. No, Bien. para transacciones económicas. Sobre todo para bancos privados, pero todos los bancos están ahí, digamos, ¿no? Hay 11.000 entidades bancarias. Eso lo controla Estados Unidos. El sistema SWIFT, entonces, no es algo muy complicado hacer otra cosa tampoco. El tema es que los bancos se adhieran o que los estados tomen la decisión de pasarse a otra plataforma. El tema es que, claro, ¿y los BRICS crearon otra plataforma? Están intentando crear otra plataforma, pero no es así de simple. ¿Por qué? No. Porque aún hoy es simple técnicamente, o sea, no es un problema técnico, es un problema político, ¿no? La mayoría de las reservas mundiales están en dólares, la mayoría del comercio mundial se hace en dólares, inclusive entre los BRICS, digamos. Si bien yo no lo tengo acá los datos, podríamos ver cómo el dólar pudo haber retrocedido en los últimos 20 años, claro. No
No. Pero sigue siendo la mayor parte. Otros 20 años. Sí, sigue siendo el predominante. Podrá haber descendido, pero sigue siendo el predominante. Y abrirse de eso puede hacer que los bancos que se abren tengan una sanción y por lo tanto quiebren, tengan graves problemas. Y en la competencia estamos en un mundo en el cual, si vos sos un empresario privado, un banquero, un banco privado, y perdés ventajas frente a otros bancos privados, como cualquier empresa, vos podés ser un empresario buenísimo que quiere mucho a sus trabajadores y pagarle el doble, pero si tenés otra empresa al lado que le paga la mitad y nadie hace lo contrario, la empresa al lado te va a pasar por arriba y vos, el empresario bueno, se va a fundir. Es una regla del capitalismo, digamos, ¿no? Exactamente. Que el Estado venga y haga ciertas cosas, pero estamos hablando en un sistema mundial donde no hay Estado. Prima, en términos realistas, la anarquía de las relaciones internacionales, ¿no? Claro, porque no hay un Estado mundial. Claro, no hay un Estado mundial. Exacto. Podríamos decir entonces, en base a lo que estuviste diciendo, que los BRICS surgen, ante una hegemonía norteamericana que dominó plenamente Occidente y que lo que no era Occidente en parte fueron colonias que se fueron liberando, pero que en la medida que se fueron liberando, o en parte fueron estados con cierto nivel de autonomía, pero con una economía relativamente poco importante. ¿Sí? Pero digo, claramente Estados Unidos, hegemonía mundial hasta hace algunos años, indiscutible, y mucho más cuando desaparece la URSS. En la medida que estos otros países de la periferia no occidental empezaron a crecer económicamente, entonces surgen los BRICS en principio como una especie de mecanismo de ayuda colectiva y una especie de mecanismo de defensa relativo para, porque digo, el poder relativo de Estados Unidos y de Europa seguía siendo mayor al de estos otros países. Estoy hablando de India, China, Rusia. Entonces, puede ser entendido como que al principio es una especie de, entidad colaborativa medio defensiva para poder seguir creciendo. Bueno, más que medio defensiva, porque cuando surgen los BRICS, nosotros todavía nos encontramos en el apogeo de la ideología neoliberal. Y cuando me refiero en el apogeo de la ideología neoliberal, globalista, me refiero más allá de que un economista podría decir, no, ya estaba en crisis esto, me refiero en las cabezas, ¿no? En las cabezas de los líderes del Occidente. En ese sentido, si no se hubieran dado cuenta antes y hubieran evitado que la mayoría de la producción de Volkswagen esté en China, digamos, ¿no? Claro. Por decir una cuestión, ¿no? Que la mayoría de la producción de microchips no la tenga Estados Unidos, ¿no? No, en su cabeza eso seguía avanzando. Los países en ascenso empezaron a ver que asociándose entre ellos, porque en 2006, 2007, 2008, 2009, Rusia no estaba en confrontación con Occidente. Uno hoy podría analizar que sí, que había tendencias que iban a llevar a esa confrontación. Y esto, más allá, esto lo dice Kissinger, no necesariamente lo digo yo, porque me parece bien los rusos, mal los rusos, lo que sea, ¿no? Sino que cualquier realista podía ver que las políticas occidentales iban a llevar, si Rusia quería permanecer como una de las primeras potencias y no una potencia de segundo orden, ¿no? Iban a llevar a la confrontación. Claro, o sea, de Rusia como potencia, ¿no? Rusia se llevaba bien con el Occidente, mientras Rusia era la Rusia esa del payaso Yeltsin y los primeros años de Putin, digamos. En la medida que empezó a crecer, chocó porque, digamos, bueno, después sería otra cuestión, no iría con esta pregunta, ¿no? Pero sí, si uno veía cuál era el diseño mundial que planteaba Occidente a partir del mundo unipolar y el globalismo, y no habría lugar para una Rusia entre las grandes potencias. No había lugar. No había lugar para ninguna otra potencia. No hubiera habido lugar para China, ni para India. Lo que pasa es que China llegó a un nivel en el cual hoy no. Exacto.
es en ese ineludible, sentido, Rusia. claro, en ese sentido me refiero, en una primera unión defensiva, pero una defensiva para seguir creciendo. Por eso te lo Claro, decía. claro, y además una serie de países que se ven que no están dentro del núcleo del poder del G7, ¿no? Y se asocian, inclusive cuando todavía existe el G20, ¿no? Inclusive cuando todavía existe el G20. Insisto yo, en las declaraciones, los chinos, digamos, las declaraciones se reivindica el G20, ¿no? Pero no es más retórica Puede ser retórica, puede ser retórica, diplomática. puede ser retórica también en las últimas declaraciones, sobre todo en la última, y eso tiene que ver un poco la impronta de Brasil también, pero Sí, también no solo la impronta de Brasil, sino pensemos que, insisto, India busca tener muy buenas relaciones con Estados Unidos, ¿eh? y las tiene. Y las tiene. India es amigo de Israel, ¿no? Claro, en el conflicto Irán-Israel, India India, claramente manifestó su apoyo a Israel. Israel, India, sin impulsarlo en términos fuertes, es parte de esa plataforma de cerco a China que quiere formar Estados Unidos, que es el Quad, ¿no? O sea que estamos hablando de países que tienen sus propias lógicas. Ahora bien, volviendo a lo que vos me decías, sí, son plataformas para lograr mayores niveles de autonomía. Bien. Dentro de esas plataformas que hay para lograr mayores niveles de autonomía, para lograr flujos de comercio, de manejo financieros, de lograr acuerdos para lograr determinados insumos, para poder vender, comprar determinadas cuestiones que son necesarias para el desarrollo de países que se plantean pegar un salto a ser potencias en algún nivel en el mundo, en un mundo donde no haya una sola gran potencia, digamos, evidentemente esa es la razón básica en la cual se unen los países de los BRICS. Y dentro de esa razón, dentro de esa lógica, la diferencia de potencial, vamos a decir, hay una conducción o no, bueno, la diferencia de potencial que logre China es lo que le da mayor peso y mayor decisión en las cuestiones que se toman. Ahora bien, eso no significa que haya, insisto, una estructura de mando, ¿no? No hay una estructura de mando, porque no es así, no son una estructura de mando, no son una asamblea de iguales. De hecho, igualmente, cuando se plantea, hay una discusión importante en la incorporación a los BRICS, por eso ahora hay miembros asociados, que cuando se empezó a ampliar, primero fueron Brasil, China, Rusia y la India, políticamente iguales. Después se incorporó Sudáfrica, políticamente iguales. Después se incorporó, la última vez se iba a incorporar Argentina, ¿no? Que no se incorporó Emiratos, Egipto, Etiopía, y me estoy olvidando de Irán, Indonesia. Irán y ahora Indonesia. Esos son, y algunos más, que son miembros, miembros permanentes. Egipto, Emiratos, Etiopía, esos son los miembros plenos. Y por lo tanto, para sacar las conclusiones, en términos políticos, tiene que ser por consenso, ¿no? O sea, los documentos que salen porque los aprobó Emiratos, los aprobó Etiopía, y si bien Etiopía puede tener una gran potencialidad, realmente estamos hablando de un país que tiene una guerra civil, en la cual su integridad territorial está cuestionada internamente. ¿Cómo se entiende que Etiopía sea miembro pleno? ¿Tenés idea? Bueno, hay cierta visión que está bien, no digo que mal, hay cierta visión de que determinados países con una alta tasa, con una gran densidad de población, con una superficie, en este caso, ¿no?, importante, con una cantidad de recursos y una ubicación geográfica importante, son importantes para sumarlos a los BRICS y darle a los BRICS más volumen. Se habla de la incorporación que se promueve, creo que lo promueve China, ¿no?, la incorporación de Nigeria. Sí. Nigeria es una bomba demográfica, tiene una cantidad de petróleo importante, ya de por sí, por ser una bomba demográfica y tener determinados niveles de producción de recursos naturales y demás,
tiene un PBI en África relativamente importante, no sé cuánto es respecto actualmente, ¿no? Respecto a Argentina, respecto a los demás países, pero para lo que es África es un PBI muy grande. Claro. Es el hegemón, podría decirse, o lo que diga Nigeria, por ejemplo, o lo que en esa región, en toda la región del Golfo de Guinea, es determinante. Sí, por eso se claramente. hablaba de que si Nigeria iba a voltear o no a los gobiernos militares de Níger y demás, Sí, Alto Volta y Mali. del Sahel. Bueno, lo mismo podríamos decir para Etiopía, que además se encuentra en el Cuerno de África, un lugar estratégico, ¿no? Un lugar estratégico. O sea que se los ve también más en términos potenciales que del exactamente, presente. se los ve en términos potenciales. Por ejemplo, muchos dicen, yo tengo mis dudas, pero bueno, que África puede ser el lugar de desarrollo del futuro. Yo creo que lo están viendo son los grandes empresas y los grandes capitalistas que están yendo a África y llevándose todo de una forma brutal y sanguinaria, digamos, y eso va para los chinos, los ingleses, los norteamericanos, los hindúes, los turcos, digamos, los iraníes, todos van ahí a los pobres africanos a llevarse todo. Pero los intereses chinos en este caso son importantes en Etiopía, pongámoslo. De hecho, hay infraestructura china en Etiopía. El ferrocarril que va entre Addis Abeba y Djibouti, donde hay una base china, la única base china, digamos, fuera de China, base militar china, base militar, ¿no? Porque China tiene puertos por todos lados, ¿no? Sí, sí. Base militar china, fuera de China, está en Djibouti, que es el estrecho de Bab el Mandeb, que es una de las llaves que hay que controlar, como decía el presidente Mahan, y cualquier geopolítico más o menos que se precie, ¿no? Nudo de comunicaciones fundamental. Ahí están los hutíes. Hemos visto los desastres que le han hecho los hutíes a Occidente, los únicos que han tenido realmente un éxito en sus campañas. La última guerra. Por eso se plantea la incorporación de esto, en este caso, vamos a mencionar de Etiopía, ¿no? Porque decir Etiopía, bueno, es una bomba demográfica. Sí. A pesar de eso, vemos que está cuestionada, insisto, en su integridad territorial. Por lo tanto, cuando hablamos de incorporación, todos esos países se incorporan y ya no se incorporan como miembros plenos. Etiopía sí está como miembro pleno, Nigeria no. Nigeria no. Bueno, ya los países no se incorporan, pero... ¿Y qué es esa categoría de miembros asociados en la cual está Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajstán, Nigeria, Malasia, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam? ¿Qué es esa categoría? Sería como tenés voz y no tenés voto, digamos. Sería algo así. A ver. ¿Pero eso es temporal? Bueno, eso puede ser temporal o no necesariamente es temporal. No está definido. No, eso está... no. Vos podés pasar a ser miembro pleno, ¿no? Pero tiene que haber por el consenso de los miembros plenos. Está bien, pero no es que después de un tiempo vas a pasar a ser... No. Okay. Después vos podés entrar como observador. No, pero no es que entrar, por ejemplo, a Argentina o cualquier otro, no menciono Argentina porque no pasaba como observador ni nada. Si se hubiera incorporado, se incorporaba como miembro pleno. Sí, como todos los que ingresaron en el 2023, claro. Ingresaron hasta ese momento. Claro. Lo que pasa es que cuando vos incorporás más, tenés más problemas en el nivel. Es como el Consejo de Seguridad de la ONU. La ONU será muy democrática, pero no es democrática la ONU. La ONU vos podés deliberar en la asamblea y ganar determinada votación, pero lo que importa es lo que importaba, ahora ya ni siquiera eso, es lo que dice el Consejo de Seguridad, ¿no? Claro, exacto. Ahí serían decisiones vinculantes, que en teoría alguien tendría que hacerlas cumplir. En cambio, lo que digan las Naciones Unidas en términos de la Asamblea de la ONU, por más que voten 200 países, no es vinculante, ¿no? Pasa a ser vinculante, bueno, eso para poner ejemplo en las Naciones Unidas. Los BRIC no tienen estatutos tan complejos, ¿no? Sí. Ahora, Cuba, ¿por qué la incorporan? Cuba hay una decisión política, ¿no? Otra cuestión. Pero que es una decisión política que le puede interesar a Rusia, a China, a Irán, pero no sé si a todo el resto. Bueno, digamos, a ver, Brasil no vetó la incorporación de Cuba. Sí, está bien. Brasil no la vetó, y vetó la incorporación de Venezuela. Sí, ok. No, Brasil no la vetó, pero no creo que haya sido
un interés primordial de Brasil incorporar a Cuba. No. Y en términos económicos no tiene no ninguna de las nada. características que vos mencionaste ni de Nigeria ni de Etiopía. Cuba no aporta nada a los BRICS. En todo caso, no aporta nada en términos de lo que venimos hablando, de estructura, ni siquiera hoy, siquiera de proyección geopolítica. Cuba es un país que está en crisis. Ahora bien, desde lo que yo veo es que en proyección, con esta nueva escala de que existan miembros plenos y miembros asociados, ¿no? Lo que están buscando los BRICS, o por lo menos los chinos, y algunos países, de acuerdo a cuál sea el escenario que les plantea esta incorporación, eso lo tienen que discutir, ¿no? Entre los miembros de los BRICS, es la ampliación a la mayor cantidad de países posibles. Si mañana Uganda, y creo que está entre los que piden ingresar, sí, están los... pide ingresar, Uganda va a ingresar. Va a ingresar como miembro, observador, no, con esta segunda categoría. Es cierto, la incorporación de Cuba a los BRICS puede dar lugar a que, uno puede imaginar que puede dar lugar a que Estados Unidos, pero Estados Unidos no ha manifestado respecto de Cuba, respecto del ingreso de Cuba a los BRICS, nada. Estados Unidos no ha manifestado un horror, ni ha movilizado, ni ha hecho un gesto, Trump, que es tan propicio de los gestos, un gesto de algo respecto de Cuba y los BRICS. Ha hecho más gestos con Brasil, digamos, que con, en ese sentido, creo que sigue relacionándose con que los BRICS no son, hoy por lo menos, un bloque que se plantee la confrontación en términos directos, busca declarativamente la democratización, ¿no? Sí. Pero cuando hablamos de las décadas de 60, el 70 o otras, los bloques eran bloques claramente confrontativos. Más sí. ¿No? Era un bloque que busca la democratización, un bloque que no busca para nada y de ninguna manera romper económicamente con Estados Unidos ni con Occidente. En todo caso, las rupturas se producen fuera de la guerra de Ucrania, ¿no? Fuera de la guerra de Ucrania. Se producen por decisión de los occidentales, de Estados Unidos, en este caso, que está peleando porque la diferencia de crecimiento relativo no le siga desplazando, pero... Bueno, pero en base a lo que vos dijiste antes, esto del teorema de Tucídides, no hay una confrontación, está claro, no está planteado para nada una confrontación, pero en la medida que los BRICS sigan creciendo, la confrontación se va a terminar dando, digamos. Nosotros tenemos que ver a los BRICS en relación con otras iniciativas, ¿no? Insisto, la Ruta de la Seda por parte de China, la Organización de Cooperación de Shanghái, que no abarca América Latina, la ruta de la Seda digital, como se llama, ¿no? La pelea que ha habido en América Latina por cuáles iban a ser las plataformas que se iban a incorporar, qué tecnología iba a ser la que se iba a incorporar en ese sentido con los diferentes países. Tenemos que ver todo ese paquete. Todo ese paquete nosotros tenemos que, me parece a mí, incluirlo en un análisis también de números, de cómo la economía se ha ido desarrollando con datos duros, la demografía y los recursos reales existentes en los países y demás, el desarrollo tecnológico, la cantidad de patentes que se aprueban en cada país, que se inscriben en los países, todas estas cuestiones, y incluirlo dentro de lo que es un ciclo, ¿no? Así como en la transición al capitalismo se dio una gran transición que tiene que ver con la Revolución Industrial, con la Revolución Francesa y demás, y todo lo que va en torno a eso, los cambios políticos y económicos que se dieron en Occidente y de ahí se difuminaron al resto del mundo, algunas veces por la fuerza, ¿no? Y que hoy en gran parte tiñen el mundo, ¿no? Eso no hay que olvidárselo, no nos olvidemos, inclusive ideológicos, no olvidemos que el que gobierna China es el Partido Comunista Chino, ¿no? El comunismo es un producto de Occidente, ¿no? Esas cosas no hay que, después que uno, como decía Jaureche, es como de pensar lo universal con nuestros propios ojos, ¿no?
pero bueno, sigue siendo un producto de Occidente. Uh-huh. Nosotros podemos ver, más allá de ese gran cambio, podemos ver que hay ciclos de cambio dentro de este mismo mundo, ¿no? Los cambios que se dieron en torno a la guerra de los 30 años, en torno al 1600, ¿no? La creación del sistema de naciones moderno, ¿no? Los cambios que se dieron en torno a las guerras napoleónicas, otras guerras que duraron 30 años aproximadamente, en el cual se ve el surgimiento del mundo que nosotros conocimos posteriormente. Nosotros no lo conocimos, ¿no? Pero que está más cerca de nosotros, que terminó en la Primera Guerra Mundial, con Alemania, con Estados Unidos, con Francia, con Inglaterra, ¿no? Con las grandes potencias occidentales, Rusia y otras de un segundo nivel, pero de cierta importancia. Después las guerras mundiales, ¿no? Otros cambios. Cada uno de esos cambios, las guerras mundiales, ¿no? La guerra del 14, la gran guerra de 1914 a 1945, porque es una sola gran guerra, ¿no? Sí. Después, con los conflictos que hay, las revoluciones, los cambios, todos esos cambios, que nosotros los vemos, porque las guerras llaman mucho la atención, ¿no? Están relacionados con mutaciones en lo que tiene que ver los grandes ciclos económicos, cómo se organiza la geopolítica mundial, cuáles son las potencias dominantes, cuál es la tecnología central de una época histórica, cuál es el desarrollo industrial y cómo está organizada la producción y cómo están organizados los estados, las formas de gobierno, las relaciones internacionales, todo eso producen cambios. Aunque hablemos todo de un gran ciclo capitalista, de génesis y desarrollo del capitalismo, no importa, quizás estemos en un ciclo de cierre de eso, no importa, un nuevo ciclo. Y hoy nos encontramos en un periodo similar, en la transición de un lugar a otro. Estos cambios, estas variables que estamos viendo, estas instituciones que se están creando y que están en discusión, están insertas en un mundo convulso y de cambio. Por lo tanto, decir cómo va a terminar dentro de 10 o 20 años es muy difícil. Lo que sí podemos dictaminar o ver, de acuerdo a la experiencia histórica, es que estamos en transición clara, ya claramente, y ya creo que es asumida por todos, menos por algunos líderes europeos, estamos en una transición de una forma de orden mundial a otra forma de orden mundial, de un tipo de desarrollo y de organización del trabajo, que ya se ve, ¿no? Del Fordismo hemos pasado a otras formas de organización del trabajo, todavía no están saldadas de cómo serán, a otras formas de organización del trabajo, de determinados nichos que son la locomotora del desarrollo tecnológico capitalista o desarrollo tecnológico industrial, económico, a otros nichos que son la locomotora del desarrollo económico. Y vamos a pasar a otras formas de organización política dentro de los cambios que no es que vamos a pasar a las monarquías absolutas, digamos, o a un régimen de un gran señor del Oriente Antiguo, ¿no? Va a pasar a alguna forma de organización política por ahí más diversa, donde haya más formas de organización, o por ahí con más inserción del Estado, o no, o más, está en discusión. Los discursos bárbaros, como los de Milei, bárbaros, irracionales como los de Milei, pero son parte de esta situación. Son irracionales, pero pueden expresarse en este momento histórico porque justamente estamos en una época en la cual las certezas de hace 20 años están liquidadas y todos las dan por liquidadas. Sí, hace 20, 30, está claro que hace 20, 30 años atrás la mayoría se le cagaría de risa a Milei, digamos, y lo tomaría como un payaso, como lo que es, como un payaso. Pero hoy en día llegó a ser presidente, sí. Sí, se explica por esto que vos decís, claramente. Mira, justamente te estaba por hacer esta pregunta en la cual creo que ya me diste en parte la respuesta. Pero era referido a esto de la multipolaridad, porque se habla todo el tiempo de la multipolaridad, porque venimos del imperialismo británico, el imperialismo norteamericano, ¿sí? Un país hegemónico que organiza el planeta o buena parte del planeta, y ahora estamos en una multipolaridad. Esta multipolaridad es más bien una transición hacia un nuevo centro hegemónico que podrá estar quizás compartido por más de un país, o vos te la imaginás como que puede ser la nueva forma esta que vos decís que no se sabe, esta multipolaridad puede ser una nueva forma más que transitoria, duradera. Bien, nosotros no tenemos idea que hubo otras épocas en las cuales hubo varios polos, ¿no? Entre
1860, 70. Y 1945, y estamos hablando de un ciclo de decadencia en el Imperio Británico, bueno, todavía no en 1860, ¿no? Pero estuvo el ascenso de Alemania y de Estados Unidos, ¿no? Y en 1914 el mundo era pluripolar, ¿no? Si no estaba China, era el siglo perdido y demás, el mundo era pluripolar. La guerra se da justamente por esa trampa de Tucídides que le dicen, no porque los alemanes sean malos en 1914, porque en 1914 los alemanes tenían el partido socialista más grande del mundo, el estado de bienestar más desarrollado del mundo, una democracia que era igual o mejor que la inglesa, no sé qué la francesa, digamos. O sea que la verdad que no eran los malos, pero más allá del desarrollo de ese periodo, se da porque no querían, no había espacio para tantas potencias. No había espacio para tantas potencias. O sea, un periodo de multipolaridad, pero que no podía Hay que ver si subsistir. la multipolaridad, sí, el periodo en el cual la multipolaridad, en teoría, funcionó, o sea, nada es estable y nada es para siempre. No, eso está claro. No, la paz perpetua, Kant, no, el idea de la paz perpetua no. Por algo el canal se llama Crítica Dialéctica. Claro, ¿no? La paz perpetua hasta un punto puede ir, pero después ya no. Hubo un periodo de paz multipolar después de la conferencia de Berlín, el siglo XIX, el triunfo británico, primero la hegemonía británica y después la multipolaridad europea, llamémosla, o noratlántica, entre Japón, ojo que entre Japón, y a Japón lo aceptan, ¿no? Japón vence a Rusia y dicen, uy, mira estos japoneses, bueno, vamos a meterlos acá. Hubo un momento en el cual los conflictos se exportaban a lo económico y se exportaban al tercer mundo, ¿no? O sea, Alemania, Rusia inclusive, Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, bueno, confrontaban en África, confrontaban en Asia, confrontaban en América Latina, por ahí no militarmente, pero contra Estados Unidos e Inglaterra confrontaban en América Latina, porque era el avance norteamericano y iban desplazando a los ingleses, ¿no? En términos económicos. Se desplazó. Hasta que llegó un momento en el cual ese desplazamiento, el conflicto que se fue desplazando estalló en Europa. No estalló porque mataron al príncipe. Sí, eso puede ser, es como decía Pierre Vilar, ¿no? Si la explosión se produce por la fuerza expansiva de los gases o por la cerilla del fumador, ¿no? No, claro. Lo que produce la explosión es la fuerza expansiva de los gases. El conflicto entre las grandes potencias por el reparto del mundo, por el capitalismo y sus las esferas de influencia y demás. No porque un serbio mató al... Sí, eso es la chispa que desató las fuerzas contenidas, que ya el esquema bismarckiano, el esquema de Bismarck, ya no contenía esa fuerza. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cualquier multipolaridad, cualquier unipolaridad, cualquier bipolaridad, cualquier multipolaridad relativa que se establezca en el futuro, tendrá un tiempo y será porque, a ver, nosotros vivimos desde la Segunda Guerra Mundial una bipolaridad, ¿no? Después una unipolaridad, pero nunca hubo paz, digamos. Habrá habido paz para los europeos. Nosotros tenemos que ser menos europeos. Nosotros somos muy europeos, digamos, pero tenemos que tener una visión, por lo menos geopolítica. Estamos acá, no estamos en París. Sí, no, a nivel mundial nunca hubo paz, eso está claro. No hubo paz. O sea, que los europeos inclusive hayan tomado la decisión que ahora en forma, yo digo hasta tonta, ¿no? Están intentando revertir, de decir, bueno, ya está, se acabó, el mundo va a ser para siempre así, el fin de la historia, ¿no? Estados Unidos que se encargue de la defensa, nosotros desarmamos nuestros ejércitos, porque lo que han hecho es desarmar sus ejércitos. Eso no hay que olvidarse, ¿no? No es que no tienen un núcleo militar de profesionales, por eso es muy bueno, qué sé yo, pero eso no son ejércitos que puedan pelear una guerra seria y desplegarse en el mundo. No pudieron con Libia. Tuvo que ir papá a Estados Unidos a darle la logística. Se le acabaron los misiles para vencer a Gaddafi, que no es que tenían poder militar grande, y eran Francia e Inglaterra, ¿no? O sea, el mundo va a lo que salga de esta situación actual, hoy lo que nosotros podemos ver
es que lo que todos mencionan, es más, era el caballito de batalla de Chávez, ¿no? La multipolaridad, ¿no? Creo que en América Latina, en el momento del no al alto y todo eso, estaba instalado, ya estamos hablando de hace un tiempo, ¿eh? Cuando es todo este proceso que hoy vemos muy avanzado, estaba en su origen, y el mundo unipolar y la hegemonía norteamericana todavía se pretendían sostener. Ya se hablaba de la tendencia a la pluripolaridad. Ahora bien, esa pluripolaridad tiene un montón de factores. Uno podría pensar que, algunos pueden pensar, bueno, avanzamos en una unipolaridad china. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que China va creciendo, pero para tener la potencia unipolar, digamos, que tuvo Estados Unidos, hay que vencer como venció Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y cómo lo hizo, ¿eh? Sin un gran esfuerzo, sin devastación en su país, ¿no? Aplastar en forma absoluta, o sea, transformar en escombros al competidor, que era Alemania, digamos, era competidor, y después confrontar con la Unión Soviética, y que la Unión Soviética se derrumbe de una forma catastrófica, ¿no? Eso no es lo que se prevé, por lo menos a simple vista, para lograr una unipolaridad así de China, ¿no? Segundo, bueno, podríamos desde pensar... desde el momento que China no tiene el despliegue militar No tiene que sí tuvo Estados Unidos desde el primer momento, ¿no? que siempre tuvo como un eje, ¿no? Más allá de que Claro. el discurso es otra cosa, pero siempre tuvo como una Sí, sí. clave de sus triunfos, ¿no? Segundo, podríamos avanzar que avanzamos hacia un mundo bipolar, donde China y Rusia, por el crecimiento China y Rusia, China y Estados Unidos, por el crecimiento chino, y que Estados Unidos se sostuviera como gran potencia, que es la estrategia de Trump, ¿no? No el mundo unipolar, no el mundo bipolar, sino sostener a Estados Unidos como una gran potencia. Sí. No como la única, pero como una gran potencia que sea la que pueda cortar el bacalao si lo desea, ¿no? Aunque no ya la única potencia. Exacto. Podríamos pensar eso. Eso implicaría que China realmente tomara la hegemonía, la conducción, ya no la hegemonía, la conducción de los BRICS, Claro. de todos estos espacios, ¿no? Que Rusia se transformara en dependiente de China, que la India tuviera que agachar la cabeza y no competiera más con China, que Arabia Saudita, que si abandonara el dólar, dijera basta de Estados Unidos, no comprara los F-35 ni las centrales nucleares y se fuera con China. Yo eso no lo veo tan fácil. Sí, sí. Por ahora no se ve. Por ahora no se podría ser, por ahora no se ve tan así. Además, porque la estrategia china es, la estrategia china tiene un cierto parecido, no quiero ser malo, ¿no? Y por ahí algunos lo entienden mal, con la estrategia británica. La estrategia, cuando fue la guerra de Malvinas, no, cuando fue la guerra de la invasión inglesa, porque nosotros vemos dos invasiones inglesas porque somos tan porteños que ni siquiera vemos lo que pasó en el resto del Río de la Plata. Los ingleses llegaron, se quedaron hasta que se fueron en una sola invasión, que trajo refuerzos e intentó recuperar el único puerto que había perdido, ¿no? Porque tenemos que tener una visión un poquito menos. En esa época había dos discusiones que se planteaban en el Parlamento británico y en el Foreign Office. Era aumentar la influencia sobre América Latina mediante, siempre acompañado por medios militares también, ¿no? Pero mediante la apertura del comercio al poderío económico británico, que era diferencialmente mucho mayor porque era mucho más barato, tenía mucho mejores, tenía el desarrollo de tecnología textil, ¿no? La tecnología que le permitía producir, los ponchos que se producían acá no tenían nada que hacer, ¿no? O en cualquier otro lugar de Europa inclusive. O ir y conquistar Caracas, Buenos Aires y hacer un imperio británico, básicamente en América Latina. La segunda estrategia tiene un cierto paralelismo a la estrategia china. Los chinos abren el mundo a ellos, ¿no? Los chinos abren el mundo a ellos. Hace un tiempo
sin necesidad de invasión militar, ¿no? Sí. Los chinos te proponen un win-win, digamos, ¿no? Ese win-win no implica que vos te vas a desarrollar los mismos productos que produce China y le vas a dejar de comprar, ¿no? Mira, hace un tiempo, en la época de Néstor, de Cristina, no me acuerdo, yo soy amigo de un amigo que es uno de los ingenieros más importantes, un ingeniero importante químico de Techín. Es Martínez Scalabrini Ortiz, por ahí lo conocí, el nieto de Scalabrini. Él es un ingeniero, es un empleado, ¿no? Pero es un ingeniero destacado de Techín. En un momento Techín lo manda a negociar con el gobierno determinadas cuestiones a los ingenieros, ¿no? Negocian políticamente y después van los técnicos de las grandes empresas y arreglan cosas con el gobierno, ¿no? Con la claro. Del gobierno que necesita. Cuando termina de hablar, Martín y los ingenieros que andan ahí le dicen al secretario de Comercio, creo que era Costa, no me acuerdo bien, ¿no? Bueno, era la época del conflicto por el cierre de esta empresa que fabricaba vagones en General Paz, que hubo un conflicto que cerró. Una empresa importante que fabricaba vagones motorizados, ¿no? Se podían fabricar vagones motorizados. Agarra y le dice, che, mirá. Matterford. No sé si, no, Matterford, no me acuerdo. Tiene un nombre parecido a eso, ¿eh? Era una empresa que fabricaba, que el conflicto fue importante, los trabajadores tomaron la planta, después los reubicaron como boleteros en el ferrocarril, ¿viste? Porque la cerraron la planta, ¿no? Era privada, era un privado, ¿no? Uh-huh. Entonces agarra y le dicen, miren, nosotros sabemos, porque estamos en Techín, que nosotros podemos fabricar esto, o sea, podemos fabricar muy importante material ferroviario. Uh-huh. Y esa empresa puede ser clave. ¿Por qué? Porque en Techín produce esto, esta empresa produce esto, nosotros somos ingenieros, sabemos que podemos hacer esto, y con esa empresa nosotros podríamos fabricar, empezar a tener un polo de desarrollo ferroviario que produjera los vagones, las locomotoras, no sé, pero por ahí las locomotoras también, ya no me acuerdo. Pero era, y Costa le dice, no, pero nosotros le vendemos soja a China, le tenemos que comprar los vagones. Yo creo que los chinos no son los ingleses, o sí, no sé, no pongo la mano en el fuego por nadie, pero nosotros somos Roca Runciman, ¿eh? Nosotros no somos, por ahí los chinos no son Runciman, pero nosotros somos Roca hijo. Ajá. Nuestra clase dominante, nuestra clase dirigente, nuestra elite es eso. Y dependerá, ¿y qué quiero decir con esto? En este desarrollo dependerá en el mundo cuántos tienen la mente de Roca hijo, y cuántos tienen la mente de otros, y no los estoy reivindicando, de Modi, de Erdogan, del príncipe de Arabia Saudita, de Brasil inclusive, digamos, ¿no? Claro. Tiene la mente de decir, y entonces ahí estaríamos con la otra variante, que sería, sí, China va a ser una gran potencia económica. Estados Unidos por ahí se sostiene como gran potencia. Los europeos o los alemanes, yo los veo mal a esos, ¿no? Porque primero tenés que tener la cabeza, y la cabeza de esto es mal. Tienes que producir un cambio de gobierno y de régimen, incluso en sus países. Rusia, si triunfa, aunque sea parcialmente, como es muy probable, como debería ser lo que suceda, en un lapso no excesivo de tiempo, y a partir de eso se sostiene y avanza, va a seguir sosteniéndose como una gran potencia, por ahí no al nivel de China y de Estados Unidos, porque no es lo mismo su tejido industrial y demás, pero es una potencia importante. Uh-huh. La India, y ahí podemos extendernos a Turquía, Brasil, va a haber un mundo en el cual va a haber una serie de niveles de potencias grandes y potencias medias con un nivel de autonomía estratégica importante, que es lo que están peleando varios de estos países. Yo pensaba hace 10 años que nosotros podíamos estar entre ellos. Ya veníamos muy para atrás. Ya por lo menos en mi vida y en una generación, por lo menos, nosotros estamos fuera de juego. Pero para cualquier país de cierta dimensión, con ciertos recursos, con un proyecto, y que entienda esta situación geopolítica y se plantee tener un nivel de autonomía estratégica, desarrollo industrial, desarrollo y jugar en determinados áreas de la economía que le permitan lograr esa autonomía estratégica, que le permita jugar a nivel geopolítico, a nivel militar, a todos los niveles que uno debe jugar para tener un cierto nivel de autonomía, tener una política regional en la cual
vos podés hacer, esos países van a tener un lugar en ese mundo. Yo creo que yo me inclino a que vamos hacia esa situación. Yo me inclino a que vamos hacia esa situación. No digo que esta situación va a ser una situación pacífica, ni que va a ser la utopía socialista. No estamos hablando de eso. Nada de eso. Estamos hablando de geopolítica. No. Estás definiendo como que por el momento vos no ves un nuevo país hegemónico, digamos. ¿Sí? Sino Mirá, que por el contrario... la palabra hegemonía es una palabra que da lugar a matices. No veo un nuevo país dominante a nivel de lo que fueron Rusia y Estados Unidos. Ok, perfecto. Creo que algunos países, o sea, cuando vemos que Estados Unidos ha perdido una gran parte de su poder, pero Estados Unidos tiene un poder muy grande y probablemente lo siga teniendo mucho tiempo. Sí. China puede decidir muchas cosas. Claramente. Dependerá no solo del desarrollo de estos países, sino de cómo otros países se desarrollen relativamente en esto. Pensemos que, yo te insisto en el tema, en los BRICS, China tiene el 80%. Si China aumenta su capacidad relativa, ¿no? China tiene, no sé, el porcentaje no me acuerdo, pero vamos a ver que China tenga el 30%, el 20%, el 15%, el 18%, pongámosle, le sigue India con el 5 o 6, después siguen el 2%, 3, Brasil, Rusia, que es diferente su composición, y después todo lo demás tiene el 1%. Eso permite desarrollar política hegemónica. Cuando vos ves que, cuando yo te comentaba esta anécdota de los ferrocarriles, no necesita ni siquiera decirlo China. No necesita decirte, venir como los ingleses a la época de Rosas y traerte una flota para decir, no, libre comercio o muerte. Los chinos no lo van, por ahora no se prevé que los chinos hagan eso. Lo sabemos. Exacto, pero... y en principio, digo, uno podría prever también como que China no se estaría transformando en la gran potencia dominante, por esto que dije antes, no tiene un despliegue militar, porque no lo está desarrollando, no es que no lo tiene porque no le alcanza tecnológicamente, ¿no? No, China está desarrollando un poder militar importante. Sí, pero no lo tiene desplegado por el mundo. No, lo que pasa es que lo está desarrollando para sus desafíos. China tuvo, en la primera instancia de su época, un desafío que era sostener el gobierno, ¿no? Sostener su independencia, porque la verdad que los comunistas lo que conquistaron fue la independencia de China, ¿no? Real, ¿no? La independencia y la expulsión de las potencias y demás. Segundo, resistir el cerco. Para resistir el cerco necesitaba un desarrollo militar de determinadas características. Sí. Ahora lo que está haciendo China es haciendo un desarrollo militar para romper el cerco, no para tener bases en el Atlántico Sur o para tener flotas chinas por todos lados. La cuestión del cerco tiene que ver primero con lo que se ve, ¿no? Cualquiera que vea la distribución militar y los acuerdos de defensa que desarrolló Occidente, hay una primera cadena de islas formadas por Japón y de Estados, Japón, Corea del Sur, las islas Okinawa, ¿no? Que es Japón, Taiwán, antes era Hong Kong, ahora ya no, que llegan hasta Malasia, ¿no? Y Filipinas, que son la primera cadena de islas. Lo que está haciendo China ahora es intentando superar, que enclaustran a China dentro de sus mares inmediatos. Antes, su desarrollo militar estaba en proposición de defensa de sus mares inmediatos. Ahora su desarrollo militar está en superar esos mares inmediatos. Por eso está produciendo portaaviones, si no necesitas portaaviones. Y está aumentando el tamaño de sus buques y de las armas concretas que utiliza, que está desarrollando, ¿no? Para eso tiene que llegar y está intentando proyectar poder hacia la segunda cadena de islas, avanzando sobre, no sé, las Islas Salomón, no me acuerdo, una serie de islas que están más allá de esta primera cadena de islas controlada por Estados Unidos, ¿no? Que tienen que ver con el intento de recuperar Taiwán, o sea, que Taiwán vuelva a ser parte de China, digamos, o sea, que China se unifique, no es que, digamos, ¿no? Que la unificación de la isla con el resto de la República Popular China, por un lado, pero por otro, avanzar hacia la segunda, o sea, tener salida a los mares abiertos, ¿no? Para eso también
a resolver una política que no es de gente buena, ¿eh? Que digo, de construir islas, o sea, cuando uno ve los conflictos que tiene conflictos con Vietnam, ¿eh? Siempre tuvo conflictos con Vietnam, ¿no? Una guerra entre China y Vietnam, cuando ya eran los dos países comunistas, o gobernados por partidos comunistas, o con Filipinas, es porque en determinados lugares donde la altura del mar es muy, muy baja, los chinos construyen islas artificiales y desde ahí dicen, bueno, tenemos nuestra soberanía y proyectamos 200 kilómetros. Y si vos ves dónde la construyen, y la verdad que bueno, la construyen a 20 kilómetros de Singapur, que es una, claro. O sea, la proyección que va a decir, bueno, eso es todo chino, me parece que estás enfrente de uno y del otro. Pero más allá de esa sutileza, es una apertura y para eso construyen fuerzas militares acordes. Esas fuerzas militares, tercero, eso es la teoría geopolítica y está en la geopolítica básica, ¿no? Todo lo que es la construcción de una gran ruta de comercio, eso lo trataba de Mahan, ¿no? Mundial, requiere tener la capacidad de defenderla, claro. ¿No? Y si vos te proyectás con la ruta de la seda y por el mar, no solo por tierra, ¿no? Por tierra un poco más difícil, tendrá que ver con estas discusiones larvadas que hay en torno a Asia Central, ¿no? El Cáucaso y el Caspio, en la cual también juega Turquía, Rusia y China, ¿no? Que no sobre el rol de las repúblicas de Asia Central, la cuenca del Caspio y demás, ¿no? Pero en el mar, donde se desarrolla realmente el comercio mundial, y bueno, vos tenés que tener la capacidad de no solo comprarte el puerto y construirlos y ser el dueño de los ferrocarriles que están en torno a los puertos. O sea, China ha tenido una cantidad de puertos y ha construido una cantidad de ferrocarriles que son parte de la infraestructura de la ruta de la seda, que se extienden por todo el Índico y van hacia Europa, y rodean África y se proyectan hacia América Latina y demás, ¿no? Bueno, todo eso además de hacer el puerto y construir el ferrocarril, en una visión de un plazo más sólida, tenés que tener la capacidad de defenderlo. Porque hoy lo construiste y mañana te lo quitan. Claro. ¿No? Y eso no puede ser. Hasta ahora China no ha tenido grandes problemas en ese sentido, porque recién empieza. Nosotros aquí en Argentina también estamos en el cortoplacismo, ¿no? Pero nuestro mundo es la elección esta y la que viene en 2 años, y por ahí hay una en el medio, y ese es nuestro horizonte y se acabó ahí. Pero nosotros tenemos que pensar en cuestiones de 10, 20, 30, 50 años. Que es como lo piensan en general, como se piensa, ¿no? De hecho, insisto yo, y pongo como ejemplo a Brasil, la estrategia brasileña es una estrategia de largo plazo, ¿no? No tiene que ver con un gobierno con otro. Sí, los gobiernos le dan un matiz, una cosa así, pero el desarrollo brasileño es una estrategia de largo plazo. Largo plazo me refiero de un siglo. Bueno, en ese mismo sentido, China tiene que tener la capacidad de garantizar. En ese sentido, justamente, se plantea, por un lado, lo que es este tema de las inversiones, el tema de los BRICS, por otro lado, el tema de insistir, por ahí retóricamente, como decís vos, pero insistir con la reforma de las instituciones internacionales para que nadie pueda intervenir ni nadie pueda salirse de determinadas reglas reformadas, pero determinadas reglas planteadas mundialmente, que sea el Consejo de la ONU el que defina, que yo no sé cuánto. Y tercero, tener la última ratio de Regis, ¿no? La última ratio del poder, que es, bueno, si la situación no se da, digamos, la defensa militar de los intereses, o sea, de las checkpoints fundamentales, ¿no? En el mundo, de los principales lugares donde vos tenés tus inversiones, y tiene su importancia. Bien, pero bueno, está bien. Justamente vos planteaste todos los desafíos y los obstáculos que está teniendo China para poder desplegarse militarmente a nivel mundial, digamos. Tiene toda una serie de obstáculos previos a vencer. Claro, bueno, está en una etapa de desarrollo, o sea, sí. La confrontación con Estados Unidos actual, histórica, ¿no? Pero, digamos, no olvidemos que Kissinger justamente planteó en la década del 60
y 70 el acuerdo con China, ¿no? Para enfrentar a Rusia. Antes de morir, Kissinger planteó un acuerdo con Rusia para enfrentar a China, ¿no? Es diferente la situación, ¿eh? Es diferente. Había una confrontación de bloques, era otra cosa, ¿no? Pero planteó un acuerdo con Rusia para enfrentar a China. Y ese acuerdo debía pasar por cederle algo, no todo, pero algo de Ucrania a Rusia. Eso era lo que decía básicamente Kissinger, ¿no? En ese sentido, nosotros podemos encontrar que justamente China está en una etapa inicial de su desarrollo y que esa etapa inicial de su desarrollo, en estos términos militares me refiero, ¿no? Ya es una gran potencia, ¿no? Ojo, con una etapa inicial, tampoco, pero de su despliegue, ¿no? De su despliegue en general. Cuando un país construye portaaviones, no sé cuántos tiene pensado construir, es que está pensando en desplegarse fuera de su territorio. Y sí, claramente. Habría que ver si en el futuro, con las nuevas tecnologías, los portaaviones, pero eso ya entramos en una discusión militar muy estricta, veremos, ¿no? Pero lo que importa es la voluntad, ¿no? La idea, ¿no? De hacia dónde va. Estados Unidos, justamente lo que está haciendo es intentando virar, ya desde antes, no es Trump, es Obama, es desde antes, ¿no? Virar hacia el Pacífico para garantizar que eso no suceda. Claro. ¿Por qué? Porque más allá del crecimiento industrial, qué sé yo, el control concreto de las líneas de comunicación, de los checkpoints que vos puedas hacer, es fundamental. Y lo militar es fundamental para eso. Exacto. Entonces, Estados Unidos está intentando evitar que eso suceda. Ahora bien, Estados Unidos tiene alguna serie de problemas. Estados Unidos, mientras no pueda desatender Ucrania, mientras no pueda desatender Medio Oriente, no va a poder. La guerra en Medio Oriente, en términos muy amplios, y la guerra en Ucrania la benefician a China. Claro. ¿Por qué? Porque impide, en algunos puntos podrían perjudicar, si aumentaran los precios del petróleo enormemente, que toma del Golfo, que eso. Pero en términos geopolíticos, su principal enemigo, competidor, digamos, ¿no? Y enemigo, que es Estados Unidos, no puede centrar su atención en China. Tiene que estar viendo que Netanyahu quiere terminar hasta los escombros de Irán. Y los tipos dicen, bueno, está bien, si se puede, pero mejor no. Mejor acordemos algo, derrotémoslo si podemos, qué sé yo, pero vayamos por otro lado. Lo mismo para Ucrania. Llegar a un acuerdo. ¿Por qué? No porque sean buenos, porque sean pro-rusos o pro-occidentales o que quieran, reconozcan algo, sino porque necesitan poder concentrar su poder, su atención, sus hombres, sus funcionarios, que no estén paseándose, que se vayan a pasear en Vietnam, en Corea, en Japón, en Filipinas, en las islas que andan por ahí, qué sé yo, que está su atención ahí, que sus flotas de portaaviones estén concentradas todo el tiempo en la isla, qué sé yo, no sé, en la isla de Guam, qué sé yo, puedo decir, haciendo maniobras con los vecinos. Eso necesita. Y eso a su vez, su correlato con los gastos de tener que atender esto, atender lo otro. Bueno, después podemos criticar que Estados Unidos le pone no sé cuántos aranceles a Vietnam y que Vietnam entonces dice, bueno, entonces el negocio con los chinos. Claro. Después podemos ver hasta qué punto toda esa política tan de tirarte una bomba, también te tiran una bomba, ¿no? Pero en vez de tirarte una bomba, te tira una bomba de aranceles, lo beneficia. Pero eso es otro tema, ¿no? La idea es esa. Bien, bueno, complejísimo y con muchas incertidumbres, digamos, ¿no? Es una de las características del mundo, de este mundo actual, es un crecimiento por encima de lo que venía siendo el nivel de incertidumbre, digamos, ¿no? Y con esto no quiero adherir a la tonta teoría de Ulrich Beck de la sociedad del riesgo, ¿no? Esa ingenua. Da para seguirlo, lo vamos a seguir seguramente. Tiene un montón de derivaciones esto, así que Guillermo lo vamos a estar siguiendo, pues ya pasaste a ser un columnista destacado de nuestro canal, por lo menos para nosotros. Espero que vos lo sientas de la misma manera. Sí, estoy a disposición siempre que puedan, es amena e entretenida la charla, así que. Excelente. Y espero que además sea útil para los que lo vean. Totalmente. Tus intervenciones son de las que están teniendo más vistas también, así que por ese lado también estamos yendo bien.
Bueno, Guillermo, infinitas gracias nuevamente. Te despido hasta una próxima a vos, Guillermo, y a todos ustedes también hasta una próxima, sin antes dejar de mencionarles como siempre, sigan sumándose, sigan poniendo me gusta, sigan difundiendo nuestro canal. Adiós, Guillermo. Adiós a todos. Guido, y saludo a todos también. Adiós, hasta la próxima entonces.